Hola, Cuautli, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, Sofi, bien, muy bien. Qué bueno. Ayer me metí a Prime y vi que está en la quinta más vista de México. Muchas Ah, súper, felicidades. muchas gracias. Y bueno, hablando un poco de la historia, pues todos conocemos la historia del zorro. Yo creo que principalmente la película con Antonio Banderas, pero ¿por qué consideras que es relevante contar esta historia hoy en día? Esta historia es un producto de entretenimiento muy bien hecho y las historias de los héroes creo que siempre inspiran y gustan tanto a la infancia como a los jóvenes. Y esta historia en particular lo que intenta hacer es pues un guiño a las nuevas generaciones a partir de varias cosas, de varios cambios que sufre la historia tradicional del héroe. El zorro, pues es un hombre que busca la verdad, la justicia, el honor, y en ese sentido la esencia del personaje se mantiene, pero en esta versión que Sequoia produjo, los protagonistas y sobre todo Zorro, Diego de la Vega, pues es un actor muy joven, lo cual hace que la identificación con las nuevas generaciones pueda ser mayor. Hay un guiño también estético al mundo del cómic en toda la iluminación, los sets, las escenas de pelea, estos colores tan brillantes y tan vivos que se utilizan. Y además hay dos líneas narrativas nuevas. La primera es que los personajes femeninos son muy fuertes, no Ujú. solamente el de Lolita, sino el de Nalin, que es esta mujer integrante de un pueblo originario, como es mi caso, el de mi personaje Cuervo Nocturno. Entonces, los personajes de las chicas ya no son la damisela en apuros, sino son las mujeres que toman decisiones sobre su propia vida y que en ese sentido muchas veces se contraponen con lo que Zorro quiere, y creo que ahí se dan dos historias bien padres, tanto con Aline como con Lolita. Y la otra es toda esta reflexión acerca de los pueblos originarios que han sido despojados de sus tierras y cómo se relacionan con la blanquitud, con los españoles, con los mestizos. Y ahí en ese caso mi personaje Cuervo Nocturno y el de Nalín tienen un conflicto porque uno está dispuesto a colaborar con Zorro, que es este hombre blanco, y el personaje de Nalín no. Entonces se dan muchas preguntas y muchos cuestionamientos muy interesantes, que creo que al final de cuentas la reflexión mayor que hace la serie es qué tanto estamos dispuestos en este mundo tan diverso a colaborar con ese otro que es tan diferente a mí. Y creo que a lo que nos invita es justo a encontrar las cosas en común para tener una sociedad en convivencia mucho más armónica, ¿no? Creo que al final este zorro lo que representa es eso. Y eso me parece un mensaje muy positivo para el público y para la audiencia que está disfrutando de la serie. Sí, eso que dices me encantó de la serie, o sea, todas las diferentes personajes que hay, de todos los contextos, eso me encantó. Y bueno, particularmente tu personaje, se me hizo muy interesante también como la caracterización, o sea, desde el vestuario y el maquillaje, me gustaría saber cómo fue ese proceso, o sea, tuyo, o sea, personal de cómo hacer este papel, pero también como todo lo que conlleva el maquillaje y el vestuario. Mira, yo me quedé en la serie ya cuando estaban arrancando las grabaciones. Entonces yo llegué a Canarias y me encontré ya con el proceso muy avanzado, el vestuario prácticamente terminado, solamente algunos ajustes pequeños que se hicieron, sobre todo del pelo, ¿no? Ujú. Me probaron algunas pelucas, se veían muy mal, entonces al final decidieron hacerme ese corte mohicano, raparme todos los costados, y ese corte creo que le dio una fuerza muy padre al personaje, que es este personaje que es como la guía espiritual del héroe a lo largo de la historia. Entonces tenía que entregar como estas reflexiones muy profundas a Zorro, y creo que el mayor reto era encontrar la manera de tener este diálogo con Diego de la Vega sin que se sintiera acartonado, pero Ujú. que sí se sintiera una reflexión muy profunda acerca de los deseos de venganza que tiene Diego, de la idea de justicia que Cuervo quiere que Zorro traiga a las comunidades indígenas y al resto de la gente y de los desprotegidos. El proceso de maquillaje, ese sí se terminó de realizar ya cuando estaba yo en Canarias. Había una maquillista profesional mía que vino de Madrid y que hizo varias pruebas hasta que terminamos de encontrar todos estos colores. Te digo que la estética apela mucho al mundo del cómic, Ujú. entonces tiene de repente estos
estos colores muy intensos y estas cosas, estas licencias, porque hay muchas licencias en la serie, no es tan rigurosa con la época, porque precisamente quería darse esta estética mucho más actual y más vistosa a la serie. Entonces así fue el proceso, fue muy padre, el vestuario era muy bonito, lo difícil es que pesaba muchísimo. Esta capa ceremonial que uso en varias de las escenas, yo no sé, pesaba más de 5 kilos seguro. Y luego tenía un tocado también que era una trenza que terminaba en el mohicano y que colgaba hasta abajo de la cintura, que también era bastante pesada. Muchos de mis llamados además eran nocturnos, de madrugada, entonces eso era una complicación adicional. Pero la verdad es que trabajar con un actor tan profesional como Miguel, con una actriz tan entregada como Dalia, que además estaba súper comprometida con el discurso de su personaje, y con Javier Quintas, que es un director increíble, muy cariñoso, muy apapachador, pero también muy profesional en su oficio, pues fue súper rico. Básicamente yo trabajé con ellos tres, eso es muy interesante porque el elenco pues es muy diverso y es muy grande, pero de alguna manera el personaje que a mí me toca interpretar solamente tiene interacción básicamente con ellos dos, con Aline, que hace Dalia Chocoat, y con Diego de la Vega, que lo hace Miguel Bernardo. Sí, me llamó la atención, casi todas tus escenas son como en la noche, o sea, y sí, como que le da cierta, pues esta conexión del guía del zorro. ¿Qué tipo de guía representa para el zorro? Porque hay muchos tipos, pero ¿cómo describirías a este guía del zorro que es Cuervo Nocturno? Pues por dos lados. Uno, pues el zorro en el primer capítulo pierde a su padre, ¿no? Y Nalín pierde a su hermano, que también era como un rol que seguía. Entonces Cuervo viene a ser como de alguna manera quien le entrega a estos dos personajes, pues estas reflexiones de una persona que tiene mucha más experiencia, que tiene mucha más vida. Y de alguna manera es como una especie de figura paterna. Y por otro lado, en las culturas originarias, esta figura del chamán, del brujo, del clarividente, no era necesariamente una cuestión de edad, sino muchas veces escogían a estas personas que eran líderes muy importantes en la comunidad, porque eran aquellos que tenían estos sueños donde se les revelaban cosas. Y en los pueblos originarios se consideraba a estas personas como aquellas que precisamente por tener estos sueños tenían una conexión mucho más directa con lo divino, con eso que no vemos. Entonces, muchas de las cosas de la función que tiene Cuervo a lo largo de la historia es justo esa, ¿no? Mostrarle tanto a Diego como a Nalín eh, no diría que la verdad, pero sí como un aspecto de la realidad que está más allá de lo que ellos pueden comprender, como obligarlos a ver como el panorama completo. Entonces, en ese sentido, creo que es un personaje muy bonito y sí, la mayor parte de las escenas eran de noche, eran en la cueva con estas antorchas y creo que eso es muy bonito porque le terminaba de dar este misticismo al personaje. Sí. Y bueno, ¿te identificas? ¿Encuentras alguna similitud con tu personaje? Pues hay muchas reflexiones muy interesantes justo acerca de la relación con los pueblos originarios y de cómo se trata en esta México venía de la colonia. Entonces teníamos toda esta segmentación de castas, ¿no? Donde entre más cercano estabas a los europeos, más privilegios y derechos tenías, y mientras más cercanos estuvieras a los pueblos indígenas, menos derechos y más abusos sufrías. Entonces, esta reflexión que entrega la historia, por supuesto que la siento muy cercana, por supuesto que me parece súper importante, y justamente el conflicto que se da entre Diego, Nalín y Cuervo, me parece que plantea muchas preguntas que hasta el día de hoy tenemos que seguir haciéndonos y que podemos ver en la convivencia que se da hoy en el mundo y en las redes también. También, y en México, o sea, aunque la historia está en California, creo que es una conversación muy importante incluso aquí en México y pues espero que esta serie cuestione, o sea, pues a los mexicanos que pues sí la están viendo, está en el quinto lugar de Prime en México. Sí, 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 seguimos en el top 5, estrenamos en primer lugar en México, en España, segundo en Brasil y en Estados Unidos también está en el top 5, entonces estamos agradeciendo mucho la respuesta que está teniendo la serie. En España estrenamos en la plataforma el 25 y en televisión abierta el 29 de enero, ¿no? Entonces
Digamos que allá llegó con un poco más de días de retraso, pero también está siendo muy bien recibida y eso nos tiene muy contentos. Entonces, la invitación pues para que sigan viendo Zorro en Prime Video, esta serie de 10 capítulos, muy entretenida, muy divertida y se la van a pasar muy bien. Sí, muchas felicidades. Y bueno, me gustaría preguntarte más del set. ¿Encuentras alguna diferencia entre estar en una producción mexicana a una producción española? Mira, la producción española la verdad es que fue súper profesional, trabajamos muy bien y prueba de ello es la serie que entregamos. Yo diría que en México se trabaja súper bien, hay mucho oficio en México. Ujú. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso porque lo vi justamente trabajando. Es la primera vez que trabajo en una producción fuera de México. Ya había trabajado en una producción norteamericana, Ujú. pero fue en la frontera. Y había mucha parte del crew que era mexicano, aunque la producción era norteamericana. Y la verdad es que en las dos he visto que los mexicanos no tenemos nada que envidiar a otras partes del mundo. Hay mucho oficio, hay mucha voluntad de colaboración entre los distintos departamentos y se trabaja a una velocidad en México muy buena. Entonces, la verdad es que hay que sentirnos muy orgullosos de lo que logramos aquí, tanto en cine como en televisión. Claro, qué padre que, pues, que ya tenido en comparación con otros países, o sea, aún así los mexicanos podemos hacer cosas buenas a nivel internacional. Sí, 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 por supuesto. Y hablando un poco del set, ¿cuánto tiempo estuviste en el set de grabación? ¿Cuánto duró el rodaje para ti? El rodaje duró, bueno, para todos 7 meses. Para Entonces, mí, efectivos fueron más o menos 4 meses y medio viviendo en Islas Canarias. ujú, De esos 4 meses, pues realmente mis llamados no fueron tantos, ujú, pero sí tuve que estar mucho tiempo, primero para las pruebas, los ensayos, los ajustes que había que hacer. Luego, pues ya sabes, una producción tiene muchos contratiempos de pronto, ¿no? ujú. Hay que terminar con este set donde no iba mi personaje, entonces tenía que esperar. Pero efectivos fueron 4 meses y medio viviendo en las Islas Canarias, donde la gente es súper amable, donde se come delicioso, sobre todo productos del mar, pescados y mariscos. Entonces, eso lo hizo todo más fácil. Y pues a la orilla del mar, imagínate, qué placer. O sea, los días que no tenía grabación, podía irme a leer y echarme en la playa. Y después los fines de semana los mexicanos nos íbamos de fiesta también, también con los españoles y lo disfrutamos muchísimo. Y Canarias nos dio esa ventaja de que, pues, si estás lejos de tu casa, si te pegas, si es difícil, llegas a extrañar muchísimo, Ujú. pero pues también estás en un lugar que tiene todo para que la pases bien, para que disfrutes. Y así fue más o menos la experiencia. Además, el clima de Canarias casi todo el año es increíble, es delicioso, se disfruta muchísimo. Qué padre. Y después de estos 4 meses y medio que estuviste aquí en Canarias, ¿cómo era la dinámica entre los otros actores y el equipo? ¿Se logró crear comunidad? Sí, se logró crear comunidad porque estás tan lejos de tu gente, incluso los españoles. Recordemos que para llegar de Canarias a Madrid, por ejemplo, pues hay que tomar un vuelo de 2 horas y media, ¿no? Y cruzar el océano. Entonces, no es tan accesible incluso para los españoles. Entonces, al estar todos tan aislados, pues nos hicimos muégano. Hicimos muchos viajes juntos, celebramos el cumpleaños de varios de nosotros juntos también allá. Entonces se hizo como una pequeña familia y hay mucho cariño y mucha confianza entre nosotros. Entonces, ahora justamente para el estreno de la serie fue muy rico volver a juntarnos, vernos todos, disfrutarnos y volvernos a reír como los meses que estuvimos conviviendo allá que fueron súper intensos. Y eso pasa normalmente en las producciones. Lo que pasa es que, claro, cuando te toca salir de casa, que no regresas a tu espacio habitual del diario, pues sí, la convivencia se vuelve más intensa y casi que se vuelve 24/7 porque pues incluso fuera de ser con quién vas a estar, pues con tus compañeros. Ujú. Pero hubo mucha buena onda, mucha convivencia muy buena entre nosotros. A pesar de que pues los actores venían de pues de diferentes lugares, ¿no? O sea, de diferentes países se logró crear esto. Suena muy padre. Sí, sí, a mí me tocó, por ejemplo, de repente era vecino de Ana Layevska, que bueno, es rusa, pero tiene muchos años viviendo en México.
de Chacha Huang, una actriz increíble china que hace el personaje de Mei en Zorro. Con ella compartí varios meses el mismo hotel de vecinos. Y sí, pues la verdad es que cuando te dedicas a lo mismo, creo que hay muchas más cosas en común y es más fácil que, pues que puedas convivir y hacer amigos y encontrar intereses en común. Entonces, la verdad es que ese punto lo hizo todo mucho más sencillo, a pesar de la lejanía y de tanto tiempo de estar fuera de tu casa. Qué padre, suena increíble ser actor. Eh, pero bueno, vi que también tienes experiencia en el teatro y quería preguntarte si existe alguna diferencia entre interpretar a un personaje pues en una obra teatral en comparación de una película, una serie. La diferencia de la preparación no, ni del compromiso, ni de la disciplina. Yo creo que la diferencia, hay una diferencia en cuanto a expresividad, en Ujú, cuanto a qué tanto puedes proyectar con el cuerpo, con los gestos y con la voz incluso, pues ujú, ahí sí cambia, ¿no? Se modifica mucho. El teatro siempre requiere de una expresividad mayor, ok. eh, de que tu dicción sea perfecta. Y sí, yo siento que es mucho más integral y requiere un nivel de energía mayor y de proyección mayor. El cine, pues es la síntesis, ¿no? Hay Ujú, casi que contener la expresividad para que la emotividad te salga por los ojos. ujú. Y la televisión, depende del tipo de televisión que se haga, se acerca un poco más al cine o a veces resulta como estar más o menos en medio de las dos. Ahora acabo de hacer un musical, fue la última experiencia teatral que tuve, Siete veces a Dios en su versión Eliel y pues sí, requería, imagínate, un teatro de 600 butacas más o menos, que tiene que escucharte hasta la última fila eh, Ujú. y entonces sí requiere de una expresividad y de una, bueno, usábamos micrófonos que ayudaba bastante, pero aún así el nivel de energía tiene que estar todo el tiempo arriba. Yo soy un actor formado en el teatro, estudié la carrera de actuación y mis maestros eran gente de teatro, entonces me siento un poco más, digamos, mi primera formación fue esa y después más bien tuve que aprender a bajarle tres rayitas a la expresividad para poder entonarme con el lenguaje de la cámara, ¿no? Que es mucho más contenido. Y bueno, también hablando de cuando estás interpretando a tus personajes, ¿llegas a experimentar las emociones que tu personaje está viviendo en ese momento, en esas escenas? Por supuesto, no siempre, pero siempre está la aspiración. En teatro, pues a veces das 30, 40, 50 funciones. Hay funciones en las que conectas más, pero yo creo que siempre, cuando haces un trabajo previo, un trabajo de análisis de texto, un trabajo de mesa de diálogo con tu director, cuando construyes las circunstancias de tu personaje, cuando tienes clarísimo qué es lo que está pensando, la serie de cosas que están sucediendo dentro de su cabeza, aunque no todas las diga, sí llegas a conectar emocionalmente. Para mí, Siete veces a Dios, por ejemplo, la escena final del conflicto era muy fuerte siempre. Teníamos que llegar a un nivel de coraje y de exaltación y de pelea entre nosotros dos y después de llanto y de vulnerabilidad muy demandante, pero como hicimos un trabajo previo muy intenso, yo te aseguro que se vivía en cada función con la misma intensidad. Y es muy hermoso. Hace 2 días veía alguna gráfica que compartieron en redes sociales donde un estudio científico demostraba cómo el cerebro de los actores cuando están en ficción es como si desconectara tu información, tus antecedentes, tu información genética y supliera eso por las circunstancias que le están sucediendo al personaje. Entonces, por supuesto que hay un proceso cuando estás trabajando en serio, de verdad, y con ese compromiso, y logras entrar en el meollo del asunto de lo que le está pasando a ese personaje, sí, sí vives esas emociones. Y curiosamente, yo creo que cuando trabajas a partir de la historia de tu personaje, no de la propia, Ujú, hay una relación además muy sana con esas emociones. sí. Puedes llegar a un nivel de vulnerabilidad, de tristeza muy profundo o de enojo, de ira muy intenso, con mucha potencia, pero puedes al final cerrar
con el aplauso, decir, esto fue una ficción que terminó aquí y regresar a tu vida normal. Ya después te sacudes un poco, estiras el cuerpo y te echas un buen baño, pero hay que procurar tener esa relación sana con las emociones que vive tu personaje y no engolosinarte, creo yo, y no quedarte pegado ahí como al sufrimiento o a la intensidad. Pero sí, sí las vives la mayor parte de las veces, o por lo menos esa debe ser siempre la aspiración. Ujú. Y, o sea, una vez que finalizó la grabación, la obra, ¿de alguna forma los personajes permanecen contigo o prefieres desecharlos completamente para que sea más sano, pues, esta descarga de emociones? A nivel emocional hay que desecharlos. Yo creo que lo que se queda contigo es muchas veces los aprendizajes, Ujú, como las reflexiones de vida que sacas de los personajes, ¿no? De la situación que están atravesando. Como te decía, haces antes un trabajo de mesa, un análisis de texto muy intenso y ujú, planteas muchas preguntas y muchas hipótesis de por qué tu personaje está reaccionando como está reaccionando, por qué tiene los conflictos que está teniendo, por qué está imposibilitado muchas veces para resolver situaciones por sus vicios, por su manera de ser, por historias familiares que viene arrastrando, por muchas cosas. Y muchas veces lo que logran los personajes es cambiar tu punto de vista respecto a muchos temas. Y creo que eso es lo que se queda contigo, ¿no? Este desplazamiento que logra el personaje de hacerte ver un aspecto de la vida que tú antes no habías considerado porque nunca antes habías estado en esos zapatos. Y el personaje es el que te permite observarlo desde otro lugar y decir, ¡y! Ahora entiendo. Y ahora quizás al considerar esta situación como, no sé, muchísimas, ¿no? Por decirte una maternidad subrogada, un asunto de violencia física, abuso en una pareja, una relación conflictiva con tu padre o con tus hijos, al ponerte el personaje en otra perspectiva, en otra situación de vida, muchas veces logras entender a esa otra persona con la que antes ujú. no hubieras estado de acuerdo o hubieras rechazado por completo y de repente los personajes te muestran que quizás tenemos que ser más empáticos con esas personas y creo que eso es lo que te llevas y eso me parece pues que es un regalo muy bonito que te da la ficción como actor o como actriz. Suena muy interesante. Tuve la oportunidad de verte en Que Viva México como Jacinta. Es un personaje increíble. Em, ¿Hay algún proyecto específico que te gustaría emprender en el ámbito actoral en el futuro? Hay un monólogo que escribí hace un año que tiene que ver con mi familia y con la Ujú, historia de mi afrodescendencia por parte de mi papá, que me gustaría llevar a escena. Después de eso, la verdad es que no, me siento muy contento porque en los últimos 3 años he tenido la oportunidad de que llegan estos proyectos que yo a lo mejor no hubiera imaginado y ujú. que me sorprenden y que me han regalado personajes muy bonitos como el de la Jacinta con Luis Estrada en Que Viva México, como el de Amarante en Finlandia, que me regaló además una nominación al Ariel como mejor actor, que fue un regalo muy lindo, y como una película que acabo de terminar hace 2 meses, que se llama Versalles, que yo creo que fue el personaje que siempre soñé hacer y que llegó de repente con este director que es Andrés Clarion, que me dio la oportunidad de mi segundo protagónico en cine, con una historia además, una pareja enferma por el poder, e interpreta un político y a nivel personal eso además me representa muchísimo y tuve la oportunidad de tener un proceso muy rico de retroalimentación, de discusión, de enriquecimiento del personaje y de exploración muy padre con Andrés desde 9 meses antes de la filmación. Entonces el rodaje fue muy intenso, muy cansado, pero también muy gozoso. Y la verdad es que yo nunca imaginé que un guión con ese nivel de riesgo y de ambición llegara a mí y que llegara de repente fue una sorpresa muy linda. Entonces, de aquí en adelante espero que sigan llegando guiones y personajes con ese nivel de riesgo, Ujú. eh, pero no me gustaría como decir, ay, tiene que ser así, ¿no? Que llegue y que me sorprenda. Y creo que ha sido más bonito así el recorrido en los últimos años. Pues muchas felicidades, de verdad, te admiro mucho. Gracias, Eh, gracias.
estás representando a México a nivel ya internacional. Eh, ¿Qué consejo le darías a los aspirantes a actores, a los mexicanos que buscan seguir su camino en esta industria del entretenimiento? Pues lo primero, mira, hay muchísimas cosas que tener en cuenta, porque por un lado está la vocación del actor y la pasión por crear Ujú. a estos seres que están en el papel, que viven en el papel y que nosotros tenemos que encarnar y que hacer verosímiles y darles fuerza y darles potencia y que la gente, así sea el más despiadado, logre sentir algo de empatía o logre entenderlos un poco más. Y por otro lado está el mercado, que puede ser muy salvaje y muy cabrón, pero que también es un aprendizaje que tienes que ir construyendo sobre la marcha. Afortunadamente ahora hay muchísimas producciones, tanto cinematográficas como de televisión en México y en el mundo en general. Entonces, hay más trabajo que hace muchos años, aún así sigue siendo un medio muy competido y muy difícil. Yo lo que les diría es, tómenselo muy en serio, porque si esto es una profesión de vida, tienen que tomárselo con ese compromiso, ¿no? Con ese compromiso. Se van a divertir y lo más padre es que se diviertan y que se dejen conmover al leer un guión y al crear un personaje, pero que vayan por todo y que se preparen mucho, porque creo que entre más formación académica tengan como actores, eso les va a dar más herramientas para sobrevivir en este medio que es muy cambiante y que es muy difícil, ¿no? Pero agárrenlo, arriesguense y vayan por todo. Muchas gracias por los consejos. Creo que muchas personas se van a beneficiar de esto y muchas gracias también por tu tiempo. Me pareció una conversación muy interesante y te deseo mucho éxito en tus siguientes proyectos. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por el espacio para platicar de Zorro y pues de los otros proyectos y de la profesión del actor. Sí. Un abrazo.